Bien, estamos asistiendo hoy día entonces, como les decía, a la última sesión del curso, ¿ya? A la última sesión del curso. Al finalizar la sesión les voy a indicar cuáles serán las actividades finales que hay que realizar. Bien, unidad número 7, máquinas simples. El objetivo de la sesión de hoy es que al finalizarla ustedes estarán en la capacidad de poder rendir la evaluación planteada en Blackboard sin presentar inconvenientes y obteniendo una calificación alta. Quizás este sea un tema, la de máquinas simples, que sale del marco común que normalmente los alumnos desarrollamos en la formación en el colegio. ¿Cierto? Normalmente los temas que hemos venido viendo hasta el momento, a veces, bueno, quizás dependiendo de algunos centros de formación, llegan a ver en el colegio, ¿no? Pero máquinas simples no que yo recuerdo. Pero no es un tema en realidad complicado. ¿Qué es una máquina simple? Primero hay que ponernos en contexto. Nuestras sociedades, a medida que iban evolucionando, ¿no? Tenían la necesidad de mover objetos pesados y lo que se hacía pues era utilizar nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestra fuerza. Si no se podía, se pedía ayuda y un grupo de nosotros pues movíamos, arrastrábamos, levantábamos objetos pesados. Pero muchas veces esa masa, ese peso, lo que queríamos mover, sobrepasaba nuestra capacidad humana. Entonces, gracias al ingenio, porque realmente es así, o a veces golpe de suerte, se crean dispositivos, artilugios, constructos, utilizando cosas de la naturaleza, y estas multiplicaban nuestras fuerzas. ¿Sí? O sea, que en lugar de utilizar, cuando utilizábamos nuestros brazos, podríamos ejercer, digamos, una fuerza de 100, voy a poner acá, 100 kilogramos, ¿no? Utilizando una máquina simple, podríamos multiplicar esa fuerza por 2, por 3, por 4, por lo que sea, dependiendo de qué estamos utilizando. Entonces la máquina simple es toda construcción que es capaz o nos da la capacidad de multiplicar nuestra fuerza. Ojo, no estamos acá hablando de máquinas que tengan motores, ya sea de combustión interna o eléctricos, no, simplemente utilizando cosas de la naturaleza. Entre estas vamos a destacar las siguientes: la palanca, la rueda o eje, la polea, el plano inclinado. La cuña y el tornillo en realidad son derivados del plano inclinado. Vamos a ver algunas de estas. Acá está la definición formal que nos presenta el manual, ¿no? Dentro de una máquina simple hay dos fuerzas que siempre van a estar presentes. La fuerza que ejercen tus manos, ¿no? Que ahí lo representan como esfuerzo, F, acá está. ¿Listo? Es la fuerza que ejercen tus manos. Y lo que queremos mover, arrastrar, subir o levantar, eso también tiene un peso, una fuerza que está impidiendo, ¿no? Entonces a eso se le llama resistencia, ¿no? Que le van a representar acá por la letra Q. Entonces, toda máquina simple va a tener estos elementos: la fuerza, o sea, lo que estás imprimiendo con tus manos, y lo que sea que quieras vencer, mover, levantar, lo representamos por Q, resistencia. Una máquina simple tiene sentido siempre y cuando la ventaja mecánica, que acá se representa por Bm, sea mayor o igual que 2. ¿Sí? Sea mayor o igual que 2. Porque si es
igual a 1, perdón, mayor que 1 vamos a poner, ¿no? Mayor que 1, sí, mayor que 1. Porque si es igual a 1, por ejemplo, salvo excepciones, no tendría sentido usarla porque mejor utilizo mis manos, ¿no? Peor, mucho peor si es menor que 1. Mucho peor si es menor que 1. ¿Por qué, profe? Porque no tendría sentido, pues, ¿no? O sea, no me sirve, puesto que no está facilitándome el trabajo que tengo que hacer, que es mover, arrastrar o levantar algo pesado. No, al contrario, está impidiéndome hacerlo. Me presenta más dificultad, ¿no? Entonces, no olviden esto. En toda máquina simple, siempre la ventaja mecánica es el cociente o la razón entre la resistencia y la fuerza, teniendo en cuenta que la resistencia y la fuerza se miden en unidades de fuerza, que pueden ser newtons, dinas, libras fuerza, kilogramos fuerza, ¿sí? Pero es una razón, ¿ok? Ventaja mecánica, no se olviden de eso, por favor. Una de las primeras máquinas simples que vamos a ver es la palanca, ¿ok? La palanca. La palanca no es otra cosa más que una longitud de un palo, un listón, un tubo, una barra, ¿sí? Pero es una longitud, tiene una dimensión longitudinal considerable, ¿correcto? Considerable. En una palanca vamos a tener siempre estos elementos. La fuerza, o sea, lo que sea que esté imprimiendo tus manos, ¿no? Acá estás haciendo un esfuerzo, bueno, hasta el dibujo. Lo que quiera que estés intentando mover, y en una palanca siempre habrá un punto de apoyo, siempre habrá un punto de apoyo, ¿correcto? Entonces una palanca es una máquina simple que multiplica nuestras fuerzas. ¿Cuánto multiplica? Eso va a depender por lo general de la distancia que hay desde el punto de apoyo hacia tus brazos, ¿no? Cuanto mayor sea esa distancia, mayor será la ventaja mecánica. No sé si ustedes habrán visto alguna vez en esos lugares donde parchan llantas, a veces llega un camionzote, ¿no? Entonces, con unas llaves comunes no pueden sacar esos pernos, ¿no? Que ajustan la llanta del camión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente le adiciona un tubo de acero. Obviamente están utilizando el principio de la palanca, ¿no? Están haciendo más grande el brazo longitudinal, y de esa manera la fuerza humana se va a multiplicar aún más, ¿no? Entonces se utiliza. También esto yo veía, por ejemplo, cuando pasaba por los talleres de Senati. A veces había compañeras féminas, ¿no? Que estudiaban su mecánica, ¿no? Y no por ello van a dejar de ser femeninas, ¿no? No se hacían problemas para, por ejemplo, multiplicar sus fuerzas, y a los instructores les enseñaban brazo de palanca. Listo. El ingenio. ¿Correcto? Por ejemplo, esta escena, miren. Ahí está la señorita ejerciendo una fuerza. Este sería pues el esfuerzo, la fuerza que le está imprimiendo de sus manos. Esta distancia del brazo de palanca, ¿no? Es determinante para multiplicar su fuerza, y el punto de apoyo, ¿no? El punto de apoyo. Y lo que está queriendo mover es esto, ¿verdad? El punto de apoyo. Pero vamos a tener distintos tipos de palanca. Acá le he resumido en esta imagen, ¿ya? Hay 3 tipos de palanca: primer género, segundo género y de tercer género. Acá le llama grado. El manual también le da otro nombre, ¿no? A las palancas de primer género, por ejemplo, le llama interapoyante, que es la palanca clásica, la que todos conocemos.
¿Por qué se caracteriza? ¿Cómo identificarlo? Lo podemos identificar porque el punto de apoyo siempre va a estar entre la resistencia y la fuerza. Entre ellos va a estar, ¿no? Ejemplos de palancas de primer género o interapoyante. Acá está, miren, el sub y baja, que normalmente encontramos nosotros en los parques, en los lugares de recreo para los niños, ¿no? No sé si ustedes saben. Ese es un ejemplo de palanca. Aunque el punto de apoyo está exactamente a la mitad, pues, ¿no? Está en la mitad, o casi en la mitad. Pero no es el único ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, los alicates. Los alicates, las tijeras, son ejemplos de palanca de primer género. El punto de apoyo está entre la resistencia, por ejemplo, esta es una pinza de corte, ¿no? O un alicate de corte. Aquí está lo que se quiere cortar, aquí van a estar tus manos y el punto de apoyo está acá, esta bisagra, ¿sí? Primer género. Las tijeras también cumplen este principio, ¿correcto? Esto también, miren, ven. Bueno, que es un gancho que se utilizan para sujetar la ropa en el tendedero, ¿no? Sobre todo acá en la selva, para cuando vienen esos vientos fuertes, pues no salga volando un polo, una prenda por ahí. El segundo tipo de palanca se conoce como palanca de segundo género. Uy, como han pensado por ese nombre, ¿no? O también llamado interresistente, así se llama. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Ahora el punto de apoyo está en un extremo de la palanca, ¿sí? Y la resistencia se coloca entre el punto de apoyo y la fuerza. Ejemplo, una guillotina. Profe, ¿cómo una guillotina? Claro, ustedes se han ido a estas empresas que sacan copia. Siempre tienen esta herramienta donde nos brindan el servicio de corte, ¿verdad? A veces quieres cortar, digamos, 50 papeles, ¿no? Y te dan este servicio. Ese es un ejemplo de una palanca de segundo género, o también llamado vamos a tener por acá los abre chapas de las botellas de gaseosas. Ustedes han visto el abridor que llaman, ¿no? Es una palanca de segundo género, porque miren, tus brazos, tus manos van a estar por acá. Esta es la fuerza. El punto de apoyo está acá, miren, ve. Y lo que se esté venciendo está acá. Esta es la resistencia, ¿no? Segundo género. Otro ejemplo vendría a ser la carretilla. La carretilla que tiene su rueda, ¿no?, en la parte delantera. También se considera una palanca de segundo género. Aquí está el punto de apoyo, ¿no? El peso va acá. Lo que se quiere levantar, y acá van a estar tus fuerzas, ¿no? Palanca de segundo género. El último tipo de palanca es el tercer género, el interpotente. Interpotente se llama, ¿ya? A diferencia del anterior, ¿no?, es aquí que la fuerza que le estés imprimiendo con tus manos o brazos va a estar entre el punto de apoyo y la resistencia, ¿no? Y la resistencia. Por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está, una pinza, ¿no?
Una pinza es un ejemplo de palanca de tercer género. ¿Mm? Miren, la pinza o estos utensilios que utilizan también los chefs, los que van a servir un plato, una comida, ¿no? Para no meter la mano. Aquí va a estar la resistencia, aquí va a estar el punto de apoyo y tus manos o fuerzas van a estar aquí, ¿no? Ahí están tus manos. Entonces cumple que la fuerza está entre la resistencia y el punto de apoyo. Fíjense, cuando usted barre la casa, también la escoba, ¿no? Es un ejemplo en ese momento de una palanca de tercer género. Simpático, ¿no? Simpático. ¿Alguna pregunta en esta explicación teórica? Ninguna. Veamos un caso de palancas. Lo vamos a desarrollar. Solamente un caso. Hay otros casos que están planteados ahí en el manual. Les invitaría, en el mismo manual teórico, les invitaría a chequearlo. Atentas. ¿Qué nos dice acá el enunciado? Miren. Atentas, atentos. Hallar la fuerza que se debe aplicar, ¿no?, a una palanca de primer género, muy bien, de primer género, para levantar un peso de 450 kilopondios, kp, cuyos brazos de fuerza y resistencia son 180 y 36 centímetros respectivamente. Muy bien, vamos a ver las ecuaciones que rigen el cálculo de palancas. Adicionalmente a este caso, aquí dentro del manual tenemos dos ejemplos. Les recomendaría ver, chequear, ¿ya? Esta es la fórmula que vamos a utilizar, miren. ¿Ya? La fuerza por el brazo de fuerza es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Bien, vamos a entonces a llevarlo al cálculo y sería bueno representarlo pues por un gráfico, ¿no? Vamos a utilizar el mismo gráfico. Acá está. Esto vamos a eliminar. Esto también vamos a eliminar. Ahí está. Vamos a simular. Más elaboradito el gráfico. Bien. Nos dice que la distancia del brazo de fuerza es de 180 centímetros. Muy bien. Desde acá hasta acá. Y la distancia del brazo de resistencia es 36. Muy bien, esta distancia es de hasta acá, 36 centímetros. Muy bien. Y lo que se quiere levantar esto, la Q mide o tiene un peso, porque es un peso, de 456 kilopondios. Muy bien. Chequeando nuestra ecuación, la fuerza por el brazo de fuerza es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. La fuerza no lo sé, es lo que vamos a determinar. Voy a despejar entonces. Q por el brazo de resistencia entre el brazo de fuerza. Muy bien. La fuerza entonces es igual a Q es 456 kilopondios por el brazo de resistencia es 36 centímetros. Entre el brazo de fuerza es 180 centímetros. Fíjense, por eso no me molesté en hacer conversiones. Se eliminan acá, ¿no? Pueden ahí sacar mitad, todo lo que sea. Pero a ver, ustedes apóyenme en el cálculo, ¿no? Utilicen su amigo la calculadora. Multipliquen 456 por 36. Y ese resultado, por favor, me lo dividen entre 180. Va a salir con decimales. ¿Cuánto le sale? ¿91 exacto? ¿91,2 será?
¿no? Sí, ¿verdad? Hola, ¿estamos? A ver, vamos a calcular, medio que me dejaron con la duda. 456 por 36 entre 180. Ahí está, efectivamente. 91,2. Muy bien. Vamos a la siguiente máquina simple. La siguiente máquina simple que vamos a ver es el plano inclinado. Todos en realidad en algún momento hemos utilizado o seguimos utilizando un plano inclinado, ¿no? Ya que evita de que nosotros hagamos un mayor esfuerzo para levantar o llevar algo, ¿no?, a una altura determinada. En nuestras casas, por ejemplo, ¿no?, en nuestras casas nosotros siempre, los que tienen moto y si en la casa hay una diferencia de altura, ¿no? Hay una diferencia de altura entre la vereda y la calle, siempre se utiliza una rampita ponen, ¿no?, para poder meter la moto. No sé si ustedes harán eso. Imagínense ustedes si no tuvieran esa rampa, ¿qué pasaría? Tendrían que hacer más esfuerzo para levantar la llanta delantera y luego la llanta trasera de la moto para que entre a la casa o para que salga de la casa. Normalmente eso se hace, ¿no? Y en las calles, a veces a las calles, en otros lugares ahí tienen cierta depresión, hay una, que llaman acá una lomita, ¿no? También. Entonces, el plano inclinado es la utilización en realidad de un triángulo rectángulo o de un corte transversal de un triángulo rectángulo que multiplica nuestras fuerzas porque evita de que nosotros verticalmente con nuestras manos subamos algo, ¿no?, y aumentando el esfuerzo y el coste en energía para nosotros hacer ese trabajo. No sé si ustedes habrán visto donde acodean o donde llegan las lanchas a las ciudades de la Amazonía, esas enormes embarcaciones. Normalmente pone un tablón, ¿verdad?, entre la punta de la lancha y la tierra, ponen un enorme tablón. Ese tablón es un plano inclinado que facilita que las personas bajen, suban y los que estén llevando carga pues no hagan más esfuerzo, ¿no?, de lo debido. Pónganse a pensar ustedes qué pasaría si es que en lugar de en una tabla no pongan nada. Pues tendríamos que rampar o subir, ¿verdad?, con nuestros brazos, tipo como si estuviera subiendo una montaña. El plano inclinado ya se utilizaba en antiguas culturas para facilitar, ¿no?, colocar objetos muy pesados, bloques muy pesados en una construcción. Se sabe, ¿no?, por algunos dibujos que se han dejado, que los egipcios, por ejemplo, construían así sus pirámides, ¿no? Hacían enormes planos inclinados que luego pues se iban quitando. ¿Para qué? Para mover bloques, ¿no? ¿Cómo se calcula la ventaja mecánica de un triángulo, de un plano inclinado? Como pueden notar, acá tenemos un triángulo rectángulo, miren, en este corte transversal. No, está mal. Ahí vamos a dibujarlo nuevamente. Como es que el pulso no ayuda. Ahí está. Este es otro plano inclinado, ¿no? Vamos a moverlo un poquito por acá. En este triángulo rectángulo, para el plano inclinado lo que nos interesa es la longitud de la hipotenusa y la altura, ¿no?, el cateto que acompaña al 90 grados. Su ventaja mecánica entonces calculará bajo L entre H.
Desde el punto de vista de fuerza y resistencia, la fuerza entre la resistencia es igual a H entre L. ¿Ya? No olvidar eso. Entonces, cuanto menor sea la altura y mayor sea la longitud de la hipotenusa, más grande equivaldrá o tendremos la equivalencia mayor de la ventaja mecánica. Aquí en el manual tenemos dos ejemplos. Les invitaría en un momento a revisar el ejemplo, ¿ya? Puesto que no es nada complicado. Miren, vamos a revisarlo juntos. Acá nos dice, ¿no? Mediante un plano inclinado de 20 metros de longitud, se sube un peso de 240 newtons a una altura de 4 metros. ¿Qué fuerza se emplea? ¿No? Ahí está la fórmula. Profe, ¿cuál fórmula? Esa que hemos visto al inicio, ¿no? Esta de acá. ¿Correcto? Entonces, esta Q que está dividiendo pasa a multiplicar, es lo que estás viendo acá. Y luego sustituimos los valores y obtenemos 48 newtons, ¿no? Fíjense cómo, ¿no? Para mover algo o para subir algo de 240 newtons de peso, solamente hemos empleado 48 newtons de fuerza para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos utilizado un plano inclinado. De no tener esa ventaja, ¿no? Hubiéramos utilizado nuestras fuerzas para en hombros subir 240 newtons, ¿no? Y tendríamos que gastar más energía. Muy bien. La última máquina simple que tenemos es la polea. La polea es un juego de una rueda, ya sea dentada o con una cavidad en el medio de la rueda, capaz de sostener o hacer correr sobre él una cuerda, una soga o una cadena, ¿no? Una cadena. Ya, ok. Entonces, una polea, por ejemplo, como esta, que es una rueda, que acá tiene su eje de giro. Esto representa la viga donde está sostenido. Y esta es una cuerda, ¿no? Se pone una cuerda por acá, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene una ventaja mecánica de 1. Se utiliza, a veces, miren, por ejemplo, yo recuerdo antes cuando mis padres venían de la chacra, traían pues los guineos, pero siempre les cogían verdes, ¿no? No podían hacerlos madurar en la chacra porque los animalitos le comían. Entonces, ¿qué hacían? Le amarraban, ¿no? Y en una viga del techo le colgaba, ¿no? Justamente esa viga hace las veces de una especie de polea, ¿verdad? Uno va jalando, va levantando el guineo, lo que sea que queramos colgar ahí. Y bueno, en esos casos de repente tiene una aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia la dirección de la fuerza, ¿no? Cambia la dirección de la fuerza. Ojo, la potencia de una polea va a determinarse también no solamente por las ruedas o las fórmulas que impliquen el uso de estas, sino qué tan resistente va a ser la viga y qué tan resistente es la cuerda. ¿Por qué hago esta acotación? Porque a veces tenemos una polea o un juego de poleas que multiplican las fuerzas, ¿ya? Empero de repente no tenemos una viga que va a resistir ese peso. Digamos, nuestra viga es muy débil, puede romperse, o no tenemos una cuerda con la capacidad de poder resistir ese peso. Entonces, siempre hay que tener cuidado en algún momento cuando nosotros vayamos a utilizar una polea. Entre las clasificaciones de poleas que vamos a ver, tenemos la polea móvil, ¿no? La polea móvil se diferencia de la anterior, fíjense,
El anterior solamente era esto, ¿no? Esta parte de acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué se le ha adicionado? Se le ha adicionado otra polea, pero esa polea se va a mover, ¿no? Esa polea se va a mover. ¿Cuál es la ventaja mecánica? El valor de la ventaja mecánica de esta polea es de 2, ¿no? 2. Tiene 2 poleas, ¿no? Y una de ellas se mueve. 2. Quiere decir que si yo en mis brazos tengo una fuerza de 20 kilogramos, puedo levantar con ese fuego de poleas el doble, 40 kilogramos. Si mis brazos todavía tengo una fuerza de 50 kilogramos, puedo levantar el doble con eso, ¿no? 100 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su fórmula? Es la resistencia entre 2. Duplica pues prácticamente, ¿no? Si nosotros aumentamos el número de poleas móviles, estaríamos formando lo que se conoce como un polipasto. Fíjense, si nosotros aumentamos más poleas móviles, por ejemplo acá hay 3 poleas móviles, entonces la ventaja mecánica queda expresado como una potencia de 2 a la n, siendo n el número de poleas móviles que tenga. Si tengo 2 poleas móviles, sería 2 a la 2, ventaja mecánica de 4. En este caso, por ejemplo, hay 3 poleas móviles, ¿cierto? Entonces su ventaja mecánica sería 2 a la 3, que es 8. Entonces tu fuerza se multiplica por 8. Si en tus brazos puedes ejercer una fuerza de 50 kilos, entonces con este juego de poleas se multiplicaría tu esfuerzo por 8, ¿no? 8 por 5, 40, 400 kilos podrías levantar utilizando este juego de poleas. Siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando, dato muy importante, y todo esto de seguridad, si la viga donde va a estar sostenida lo permite y si la cuerda tiene la suficiente tenacidad para poder soportar ese peso, ¿no? Porque matemáticamente la fórmula puede indicar que esta polea o este juego de poleas multiplica mi fuerza por 4, por 8, por 16, por lo que sea. Pero si la viga donde va a estar sostenido y la cuerda con la cual estamos amarrando las poleas no tiene la tenacidad y la resistencia, de nada sirve, se va a romper y puedes causar un accidente, ¿no? Cuando nosotros queremos movilizar un juego de poleas, o sea, tener movilidad, podemos utilizar un aparejo factorial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto? Miren, esto normalmente viene en una especie de cajita compacta, ¿no? Que algunos equipos de movimiento pesado, ¿no? Equipos logísticos se utilizan, ¿no? Llevan a donde lo que sea que quieren mover, ¿no? Llevan un aparejo y utilizan esto para poder levantar lo que quieran levantar, ¿no? Se llama aparejo factorial. Su ventaja mecánica va a depender de n, donde n sigue siendo el número, ¿no? de poleas que tenga, poleas móviles, ¿no? Igual, hago la misma acotación, esto va a soportar siempre y cuando la viga o donde sea que estemos colgando la polea o el juego de poleas pues tenga esa resistencia. Y el último es el aparejo factorial, que utiliza pues un juego de poleas, ¿no? Donde utilizan el diámetro de los radios. Es una fórmula un poquito más bueno, más rebuscadita, ¿no? Vamos a decirlo así. Bien, luego acá tenemos también un ejemplo de polea de aparejo, ¿no? De aparejo diferencial. Y les voy a proponer uno para calcular a modo de ejemplo. A modo de ejemplo, miren, vamos a desarrollar este caso. ¿Qué nos dice acá? Determine la fuerza aplicada a una polea móvil para elevar una resistencia de 400 newtons. Dice polea móvil, ¿no? Esta es la polea móvil, miren. El primero que hemos visto.
¿sí? Esa es la polea móvil. Vamos a efectuar un recorte. Efectuamos un recorte. Ahí está. Voy a mover esto. Y ahí está, miren, voy a copiar acá. Entonces lo que queramos levantar en esta polea móvil, acá también voy a hacer otro recorte. Esto nos interesa. Lo ponemos por acá. Ahí está. Lo que queremos levantar, o sea, aquí es una resistencia que tiene 400 newtons, ¿cierto? Nos piden calcular F. Entonces podemos utilizar esta fórmula, miren, ve. Entonces F igual a Q entre 2. F es igual a 400 newtons entre 2. ¿Y cuánto es 400 entre 2? 200. Entonces para levantar, en esa polea móvil, para levantar 400 newtons, necesito darle una fuerza de 200 newtons. Y fíjense que no es para nada complicado, no se necesita tener un postdoctorado NASA para realizar estos tipos de cálculos. Simplemente tener los apuntes del cuaderno, del manual, cerca, y abordar los casos. Si nos hablan de una polea, bien, vean qué tipo de polea es, qué ecuación van a utilizar y ya está. ¿Sí? No es para nada complicado. Bien, y lo que les decía para terminar, los tornillos y, por ejemplo, las cuñas, ¿no? Los tornillos y las cuñas son una extensión de plano inclinado, ¿ya? Porque perdón, el tornillo va a tener mini planos inclinados, ¿no? Que son estos caminos que le imprimen a los tornillos. Algunos tienen una distancia considerable, otros son muy pequeñitas las distancias entre los pasos, ¿no? Eso va a depender para qué trabajo está orientado. Algunos son para trabajos en madera, otros para trabajos en metalmecánica, otros que van a formar parte de un motor, tienen que soportar vibración, etcétera, etcétera. Pero el tornillo, no olviden, es una extensión de un plano inclinado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?